la experiencia que mencionaba el hermano Alvaradejo sobre, déjame la pongo, en Mosía 26, voy a compartir Mosía 26, miren, este alma padre, aquí lo estoy poniendo en pantalla. Déjenme, a ver, aquí estamos. Ahorita lo vuelvo a poner. Alma padre, recordemos que tenía las dos funciones, ¿no? Era el encargado de la administración del gobierno, era el juez superior y además era el presidente de la iglesia, ¿no? Es decir, si hoy en día fuera el gobernador del estado y el Sí. profeta, ¿no? Los dos estaban en una sola persona. Entonces él ya le deja el lugar a Mosía, ¿verdad? Sí, a Mosía y entonces él se va a predicar, pero entonces hubo unos de los de la nueva generación, que ahí están los hijos del rey Mosía y el hijo de Alma, que era Alma, y ellos dice que no creyeron, dice en las escrituras, pero a este Alma se le hace que me la pongo por aquí, una promesa, que es precisamente el tema en el que estamos. En Alma 26, versículo 20, dice lo siguiente: mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas. Pero ¿por qué le hizo esta promesa el Señor a Alma? Pues nos regresamos unos versículos y aquí vamos a encontrar que dice que Mosía le dijo a Alma: yo no los juzgo, por tanto los entrego en tus manos para ser juzgados, ¿sí? ¿A quiénes? A aquellos que no estaban de acuerdo y que estaban enseñando cosas contrarias a la religión. Entonces, pues prácticamente le dice: mira, esto no tiene nada que ver con la ley civil, ¿no? Es una ley eclesiástica. Entonces, pues esto queda en tus manos, le está diciendo a Alma. Entonces, ¿qué hace Alma? Va ante el Señor, versículo 14, dice: después que hubo derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él, ¿sí? Y le dice, versículo 15, bendito eres tu alma y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón, bendito eres por causa de tu extremada fe. Entonces continúa diciéndoles quiénes más son benditos, ¿sí? Bendito es este pueblo, bendito porque en mi nombre serán llamados y son míos. Y luego ya viene esta promesa: mi siervo eres tú y hago convenio contigo de que tendrás vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que se le da a Alma aquí? Pues se le da la seguridad, la certeza de que él será heredero de vida eterna, ¿sí? Eso es lo que conocemos como vocación y elección. Entonces, él con este crédito, hermano Alvaradejo, pues ¿qué hace? Pues le pide al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Manda un ángel y le dice a su hijo Alma, este ángel: a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, pues síguele, ¿no? Entonces, Alma, hijo, decide arrepentirte, pero eso es lo que hace el, el poder de un padre que había recibido la promesa de recibir la vida eterna. Claro, y aquí vemos que hay cosas que no hemos considerado, ¿no? Lo cual nos mantiene a veces confuso y por eso llegamos a la conclusión de divorciarnos, cuando este evangelio es la ley del perdón. A mí me dijo mi presidente de misión, el presidente Guillermo González, me dijo: oye, Juan, si tú ya estuvieras casado y tu esposa viene y te confiesa una falta grave, ¿tú la perdonarías? Y yo le dije: no, yo no la perdonaría. Y dijo: por eso no bautizas, porque no entiendes el evangelio que enseñas, dice. Entonces, fijan, nosotros no entendemos el evangelio y de qué está hecho y el alcance del mismo, y por eso hacemos cosas que no son congruentes. Entonces aquí el hermano ya nos introdujo a una pieza de la joyería del evangelio. Esta es una joya que muy poca gente trata. A ver si no nos sacan de la iglesia, chava, por andar tratando estos temas, pero la verdad es que en la época en que nos ha tocado vivir ya es urgente que entendamos que hay una posición así, ¿no? Pero nosotros nos quedamos atorados y ahorita lo vamos a ir viendo por partes. Así que adelante, ya sabemos que sí hay personajes en las escrituras que fueron llamados. Este es uno de los clarísimos, ¿no? Que mi siervo eres tú y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna. Y me servirás y saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas.
Sí. Entonces le hizo convenio con él de vida eterna. Entonces, fíjense, es como el convenio del bautismo, hermanos. Entonces, de lo que vamos a estar hablando es de un convenio que no tiene que ver con que más que entre el Señor y usted. ¿Sería? Que sería el convenio. Usted puede saber en esta vida que el Señor le está diciendo, haciendo convenio con usted para tener, donde le estás asegurando que usted va a regresar a la exaltación con él. Mire, se puede. Usted pensará, no, esto es para viejitos como el hermano Alvaradejo, pero no, es para jóvenes como Salvador. Alma, ¿cuántos años tendría ahí Salvador? Fíjese que no sé, no tengo idea. No era un viejo, porque estamos hablando de No, Alma Padre, ¿no? sí, O su hijo estaba chavo, ¿no? sí, Entonces, pues, ¿qué le gusta que tendría? ¿Unos 40, ándale. 35, 45 por ahí? Por ahí debe de haber andado, ¿no? Porque Sí, la historia continúa todavía de él, ¿no? sí, sí, Y toda sí. la obra que hizo y todo eso, o sea, está al alcance de todos nosotros. Y luego vamos a ver que Alma Hijo también creo que la alcanza, pero pero él era maloso y se convirtió a buenoso y ya entonces alcanzó la misma bendición. Muy bien. Y hay otros, hermano Alvaradejo, mire, si quiere le presento, por ejemplo, el caso de, vamos a ver, déjeme lo pongo por aquí. El caso de, a ver, déjame lo agrego aquí a la pantalla. Ahí estoy, ¿verdad? Ahí estoy. Aquí para que se vea más grande. También tenemos el caso de Jacob, ¿sí? En Ándale. Génesis, sí, vamos a Génesis, Y lo capítulo, acabamos de ver. Fíjense que sí, es muy interesante que lo acabamos de ver y no supimos ni qué dijeron. Vamos a leerlo, sí. sí, después de que tuvo esta teofanía, ¿no? Donde ve esta visión sobre la escalera que iba al cielo, iban ángeles, subían y bajaban, y que Jehová estaba en el cielo. Después de esto, viene este punto, ¿no? Donde dice que tiene una lucha con Jehová. Déjame le agrego aquí en pantalla de nuevo. Y dice lo siguiente en ¿Qué Génesis capítulo 32. es, chava? Génesis 32. 32, ¿sí? Génesis capítulo 32, que es cuando le cambia el nombre a Jacob y le A pone Israel. Israel, ¿sí? Entonces dice a partir del Ujú. versículo, dice versículo 27, 28, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahí está. Su alma fue librada, ¿no? Ahí está. Y tuvo su lucha y llegó como Enós, ¿verdad? Igual que ¿Sí? Enós. Sí, exactamente. Tuvo su lucha y todo eso. Y yo aquí, para que lo entendamos bien, el como Enos y como estos personajes que estamos viendo, ¿o vas a incluir Enos en la lista para leerlo, chava? Sí, lo Ah, pongo enseguida. entonces ahí podemos comentar esto para que esté sobre la pantalla. Sí, que el caso de Nos es mucho más claro, ¿no? O sea, el relato Exacto. del libro de Mormón, pues nos da muchos más elementos para analizar. Mire, en Enos capítulo 1, voy a ir leyendo algunos versículos. En el versículo 2 dice lo siguiente, dice, y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. ¿Sí? Entonces dice que salió al bosque a cazar, ¿no? Que vinieron a su mente las cosas que le había enseñado su padre y que penetraron su corazón profundamente. Y luego viene en el versículo 4, y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo, por tu fe en Cristo,
a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. ¿Qué tal sentido? Ahora tiene mucho más sentido cuando Él sanó a algunos y les dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y a otros les dijo, ve, tu fe te ha sanado. Y a otros les dijo, ve y no peques más. Fíjate la diferencia, ¿eh? O sea, uno lo lee así nomás románticamente, hay un milagrito. No, no, no. Tiene que ver con este proceso del cual estamos hablando. ¿Y en cuánto tiempo hizo esto, chava, este nos? ¿En un día? En un día, hermanos. ¿Ustedes creen que necesitan toda la vida como yo? No. Ustedes lo pueden lograr en un día, como Enos. Y Enos era chavo. Yo creo que era más chavo que tú, ¿no, Salvador? Yo creo que sí, más chavo y Eh. más guapo. Bueno, entonces, hermanos, tomando en cuenta esta narración, les cuento una aventura que me pasó a mí. Estaba en una capilla, algunos que conocen en Monterrey, la capilla de Mitras. Estaba yo con gente haciendo unos trabajos de reparación y todo. Cuando empezaron a llegar misioneros, y ya me comentaron que iba a haber una reunión con el Elder Scott en su calidad de apóstol. Entonces las dos misiones de Monterrey llegaron y se metieron al salón y empezó la plática. Y yo pues no podía entrar porque no era misionero ni era invitado y estaba la puerta cerrada. Se me hacía muy feo meterme y sentarme, ¿verdad? Pero me fui atrás de la cortina plegable y la abrí tantito y por ahí por la rendijita estaba yo viendo todo lo que dibujaba en el pizarrón el Elder Scott y oyendo todo el discurso. Y él tocó el tema de Enos y ya entendiendo de qué se trata y qué alcanzó Enos, te das cuenta que te describe el proceso. Te describe el proceso de lo que uno tiene que hacer para alcanzar ese estatus, alcanzable 100%. Pero nosotros nos andamos ahí haciendo devaneos entre el hombre natural y seguir a Cristo. Entendamos que Jesucristo quitó que la justicia nos cayera como espada de doble filo. Nos sacó de la justicia y nos metió a la misericordia. Está mejor la misericordia, hermanos. No clamen por justicia, mejor clamemos por misericordia, ¿no? Y la misericordia nos baja la medida de lo que tenemos que hacer, totalmente adaptada a nuestra capacidad. La capacidad de cada uno es diferente. Y entonces para cada ser humano, para cada hijo de Dios, la cantidad de acciones para alcanzar su exaltación son diferentes. ¿Cuál es la medida? Todos los convenios que hacemos. ¿Se acuerdan que lo vimos en una presentación? En Hace esa 15 días. presentación, hace 15 días. Si no lo anotaron, a lo mejor Chava lo puede volver a poner para que le saquen copia, porque estábamos hablando de la medida de la creación y algunos hasta se han de ver aburrido, pero ese lo menciona, esa línea que dibujamos con los convenios no es ni nada más ni nada menos que lo que ha dicho el presidente Nelson en la conferencia y lo definió como el camino o el sendero de los convenios. Ese sendero, y la Bamba también lo menciona, no sé si se han dado cuenta. La Bamba dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. ¿Y para dónde? Para arriba y arriba iré. Y nosotros ni siquiera entendemos la Bamba, hermanos. Sí, ese es el camino que hay que caminar para llegar al cielo. En los que no son de México, a lo mejor no conocen la canción jarocha del estado de Veracruz que se llama La Bamba. Y ahí dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Y este dibujito que está allí es el camino de los convenios, la senda de los convenios. A medida que vamos haciendo estos convenios, esa es la medida, no hay más. Y algo que le da la cereza al pastel al final es la bendición patriarcal, ¿no? Entonces,
cuando hacemos todo lo que nos comprometimos a hacer, más la bendición patriarcal, entonces estamos al alcance para que Jesucristo nos rescate. Y las bendiciones patriarcales de todos son diferentes, con medidas hechas a nuestra medida, hermanos. Entonces, fíjense, Enos, ¿qué fue lo que hizo? Si deja Salvador aquí este dibujito, nos vamos a dar cuenta que esto lo dijo el Elder Scott, no crean que es invento mío. El Elder Scott dijo que cuando Enos dice que era medio rarito porque dice que salió al bosque a cazar bestias, dice, y entonces y las palabras de su padre, ¿verdad? Penetraron mi corazón profundamente. ¿Qué eran las palabras de su padre? Le explicó los convenios. Y entonces, ya que estaba ahí, tuvo hambre, dijo, creo que tengo que saber más, se arrodilló y clamé con potente oración y súplica. Y a mí me gusta ahí cuando dice que empezó temprano y se arrodilló y luego dice que ¿cuánto tiempo oró, hermanos? ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo oró Enos? Si alguien quiere participar, puede hacerlo. Ahí está Chava en la máquina esta. Pueden meterse y decir cuánto tiempo oró Enos, porque en el mismo versículo 4 dice cuánto tiempo oró. Sí, acabo de ¿Alguien? mandar el enlace para cualquier hermano o hermana que desee unirse a la transmisión y hacer algún comentario pertinente. Con gusto aquí lo recibimos, ¿no? Correcto, muy Entonces, bien. dice ahí en el versículo, dice en el versículo 4, ¿no, hermano Baradejo? Dice, y cuando anochecía, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Fíjese, entonces él empezó a orar y en un solo día, y nosotros pensamos que esto es un tema de toda la vida, depende. Si somos medio lentos, nos lleva más tiempo. Si somos re lentos, entonces nos va a tomar más tiempo. Y si son como yo, no les va a llevar toda la vida, efectivamente. Pero podemos ser como Enos. Dice el Elder Scott que Enos cuando se arrodilló, dice, ¿a poco crees que estuvo de rodillas todo el día? Imagínate, hubiera quedado tullido, ¿verdad? De estar arrodillado. No, dice, lo que pasó fue que al empezar su oración, como Nefi, ¿se acuerdan que platicó con un ángel, no? Nefi empezó a platicar con un ángel y le empezó a decir, a revelar y a hablar con él. Entonces, Enos empezó a hablar también con un personaje, con Dios, creo yo, o un representante de él, y empezaron a tratar convenio por convenio. Y entonces le dijo, ya estás bautizado, ¿no, Enos, perdón? Sí, ya estoy bautizado. A ver, ¿qué has hecho? ¿Por qué no has obedecido los convenios? Ay, caray, de veras, ¿verdad? Es que me gusta ver los partidos los domingos. Y entonces él le dijo, bueno, a partir de ahora, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y entonces el ángel dijo, ¿estás dispuesto a hacerlo a partir de ahora, ya no hacerlo? Sí, sí estoy dispuesto. Y le creyó y le contó como si ya lo estuviera haciendo. O sea que traía crédito, Enos, ¿verdad? Por Sí. causa de su papá, traía su crédito ahí en los cielos y le creyó y dijo, bueno, pues entonces ahorita vamos a pasar al siguiente convenio porque ya estás dispuesto a hacerlo y es como si lo estuvieras haciendo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de revisar convenio por convenio y comprometernos. Y nosotros tenemos la gran bendición de la Santa Cena cada domingo. Ahí sin arrodillarnos y sin nada, cada domingo renovamos el convenio y nos comprometemos de hacerlo, pero estamos lentitos, como el hermano presidente de la República, ¿verdad? Que es buena gente, pero poco lentito, ¿verdad? Se va hablando así. Y así nosotros tomamos el convenio y lo vamos haciendo lo más lento que podemos. Pero ahorita llegó el tiempo que debemos tener la rapidez de Enos,
porque ya no. ¿Quién dijo que se está acabando el tiempo, chava? El presidente Nelson. Con todas sus palabras, hermanos, el tiempo está acabando, es urgente que hagamos como Enos y empecemos a revisar por convenio. En la gráfica, ¿qué convenio sigue? ¿La tenemos por ahí? Aquí está. Entonces, después del bautismo y la confirmación, sigue el convenio del sacerdocio arónico. En el bautismo, tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, recordarle siempre y guardar los mandamientos. ¿Lo estamos haciendo al 100%? Si no, hay que comprometernos de hacerlo, porque al hacerlo llega como bendición el Espíritu Santo, siempre con nosotros. Y al que tiene el Espíritu Santo, conoce la verdad de todas las cosas. Mire, está re fácil. Entonces eso fue lo que hizo Enos. Se comprometió y le pusieron el Espíritu Santo ahí hablando con él y empezó a entender todo. Entendió el segundo convenio, que es el sacerdocio arónico. Dijo, mira, yo tengo el sacerdocio arónico, y no sabía. La mayoría de nosotros no sabemos que hay convenio del sacerdocio arónico, pero sí lo tenemos porque nos ordenaron al sacerdocio. Tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. Hay que trabajar con ello porque cuando lo ordenaron, usted tuvo acceso a la llave para que lo dirijan, lo ministren los ángeles del cielo. Y los ángeles le hablan por el poder del Espíritu Santo, pero si no pagó la cuenta, no les va a entender nada porque no los va a oír. Y hay algunos ángeles ya muy aburridos porque no tienen chamba, están ahí nomás sentados. Entonces, si obedecemos eso, además de tener el Espíritu Santo, podremos conversar con los ángeles que nos hablarán y nos dirigirán. Fíjense, como lo estábamos viendo las preguntas del divorcio, si entendiéramos lo de la llave del ministerio de ángeles, usted se sentaría con su ángel personal y diría, oye ángel, ¿cómo está la onda esta del sellamiento? Y el ángel le contestaría, mire, qué bonito, ¿no? Está a su alcance. Pero para eso está Chava, para que nos ayude a contestar todas esas cosas. Bueno, el siguiente convenio de la rayita que sigue es el sacerdocio de Melquisedec. Y ahí nos pusimos una tarea adicional de usar la llave del conocimiento de Dios y administrar el evangelio. Y ese nos vino por convenio y juramento, y Dios se juramentó. Dijo, el vive Dios que el que obedezca, reciba estos dos sacerdocios y cumpla, recibirá todas las, así de llegar a la medida de la creación, por todo lo que promete. El que haga estas cosas, ya ha hecho un brincote, ¿verdad? Lo puede leer en la sección 84, ¿no? Entonces ya andamos ahí papaloteando muy cerca de buenos niveles, y Enos en ese punto ya andaba también por ahí y siguió platicando, revisando sus convenios, y después revisaron el convenio de la investidura en el templo. Ahí está, ¿verdad? La investidura en el templo. Y entonces repasó todas las leyes que se comprometió a obedecer en el templo, y a todas le dijo al ángel, sí, sí las voy a hacer. Se parece a no sé quién, nosotros ya dijimos que sí también, pero ahora nomás nos falta cumplirlas, hacerlas. Entonces, al decir que sí y hacerlas, estamos alcanzando llegar a este punto que llegó Enos para que le dijeran que sus pecados le eran perdonados y que tenía asegurada la exaltación. Fíjate, qué interesante, ¿no? Bueno, hermanos, entonces repasaron lo del templo. Y luego, ya que nos dijo que sí, por eso se tardaron, pues se tardaron un día, ¿eh? No abusemos. Nosotros pensamos que nos vamos a tardar más, pero de todo el día estuvieron revisando los convenios. Ojalá nuestro programa se pudiera alargar todo el día, pero nada más tenemos como hora y media o dos. Así que tenemos que acabar antes. Y el siguiente nivel de convenios de la gráfica que estamos mostrando acá es el nivel del matrimonio en el templo. Ahí está, mire, matrimonio, sellamiento en el templo. Y ahí nos comprometemos también.
Y finalmente, esa parte, por eso a algunos de nuestros jóvenes, el adversario les dice, no, no, está muy duro, ¿para qué tienes hijos hoy? Los vas a dejar en un mundo inservible, no, además los niños comen como si te odiaran, no, no, cuesta mucho dinero, espérate, ¿no? Luego la muchacha con la que te quieres casar, ni de tu familia es y la tienes que mantener, no, espérate, espérate, y le creen, fíjense. Porque si vieran esta gráfica, hubieran oído al Elder Scott y hiciéramos lo que hizo Enos, sabríamos que tendríamos que sellarnos para echar el brinco. Y de una vez les decimos, si usted, mi querido hermano, no se sella, vive Dios que no entrará. A menos que esté usted mal de su cabecita y no entienda el concepto. O tenga una fobia exageradamente loca, pues es un problema de la cabeza. Pero si usted puede oírnos y entendernos, le suplicamos, ¿quién dijo eso, chava? Le suplico que se casen. Presidente Nelson. Así dijo, hermano. Le suplico que se casen. Entonces, hermanos que no se han casado, y los hermanos que ya se casaron y que su esposa falleció, también les recomendamos que se casen otra vez, porque pueden bendecir la vida de una hermanita muy fiel. ¿Se fijan? A usted le va a costar una lana, pero a la hermana va a poder entrar sin problemas en la exaltación. Bueno, después del sellamiento, la parte más alta que llamamos medida de la creación en la gráfica que estamos revisando, esa parte es lo que corresponde a la bendición patriarcal. En la bendición patriarcal es una visión que el Dios Padre, por Jesucristo y el Espíritu Santo, le dieron al patriarca que le dio la bendición. Y el problema fue que el patriarca la expresó con su cultura, con su vocabulario, y entonces a veces no le entendemos, pero está muy fácil, ya lo platicamos. Si usted no le entiende a su bendición patriarcal, arrodíllese, así como Enos, y dígale, Padre, ya estoy haciendo todos los convenios, pero no le entiendo a mi bendición patriarcal. ¿Me podrías mostrar lo que le mostraron al patriarca cuando me la dio? Y yo ahora les testifico que se los mostrará. Fíjese. Y ahí llegaremos a la parte culminante de la medida de nuestra creación. Y como a Enos, así nos dirá el Señor, hermanos. Díganme ustedes, ¿está alcanzable o no? De todas maneras, ya dijimos que sí. Ya, de eso ya dijimos que sí. Ahora nomás nos falta lo más fácil, cumplirlo.